Un saludo y bienvenidos a La Mona China, mi nombre es Chris y el día de hoy venimos trayendo una historia bastante curiosa. ¿Alguna vez han entrado a algún lugar y han sentido que ya habían estado ahí antes? No como una especie de déjà vu, sino porque el espacio se siente genérico, vacío, como si hubiera sido copiado y pegado de algún lugar de tu memoria. Un pasillo de oficinas sin ventanas, un estacionamiento subterráneo sin autos, un centro comercial a punto de cerrar, espacios que técnicamente son seguros, pero que se sienten profundamente mal. En el 2019, alguien en internet le puso nombre a esa sensación. Esto es Internet Lore. Hoy presentamos The Backrooms. Acompáñenme. Mayo del 2019. Un usuario anónimo de 4chan pide imágenes inquietantes que se sientan raras. Entre cientos de fotos aparece una que se destaca. Un pasillo vacío, alfombras amarillas, luces fluorescentes, paredes beige, nada especial. Pero miles de personas la ven y sienten exactamente lo mismo. Un usuario de Reddit escribió algo que resume perfectamente la sensación. Cuando vi esa foto por primera vez, tuve que cerrar la laptop. Me dio pánico instantáneo. Yo he estado en ese lugar, lo conozco. El olor de alfombra húmeda, el zumbido de las luces. Pero no puedo recordar dónde. Y eso me aterra más que cualquier monstruo. Otro usuario comentó: trabajo en un edificio de oficinas. Una noche me quedé hasta tarde y todos ya se habían ido. Necesitaba ir al baño. Caminé por ese pasillo, luces fluorescentes parpadeando, completamente solo. Y juro que escuché pasos detrás de mí. Me di vuelta, nada, pero la sensación de que algo estaba muy mal ahí nunca se fue. La foto viene con un texto simple. Si no tienes cuidado y no clipeas fuera de la realidad en las áreas equivocadas, terminarás en los backrooms. Sonaba creepypasta típica, pero algo extraño tenía. La foto explotó. En cuestión de semanas había subreddits dedicados. Miles de personas compartiendo fotos de lugares similares. Pasillos vacíos, estacionamientos sin autos, salas de espera sin gente. Todos tenían algo en común. Se sentían mal, familiares, pero incorrectos. Y entonces, Internet hizo lo que Internet hace mejor. Empezó a expandir el universo. Crearon niveles. El nivel 0 era el pasillo amarillo original. El nivel 1, un estacionamiento interminable. El nivel 2, túneles de mantenimiento oscuros. Para 2020, había wikis documentando más de 9000 niveles diferentes. Crearon entidades. Los Smiler, criaturas que solo ves cuando sonríen en la oscuridad. Los Hounds, los Skinny Styler. Aparecieron variantes. Los Pool Rooms, piscinas vacías con agua cristalina pero llena de cloro, bajo luces parpadeantes. Las Kitchens, cocinas industriales abandonadas. En 2022, un chico de 16 años llamado Canis Pixel empezó a subir videos en YouTube, animaciones que parecían found footage real. Su primer video tiene casi 60 millones de vistas. Inclusive un estudio, conocido como A24, compró los derechos para hacer una película. Pero aquí es donde las cosas se ponen un poco raras, porque mientras más populares se volvían, algo empezaba a cambiar. Y también empezaron a aparecer historias de gente que juraba haber experimentado algo similar. Un usuario en Reddit escribió: estaba en una convención, necesitaba ir al baño. Tomé lo que pensé era un atajo. De repente, todos los pasillos se veían iguales, oficinas vacías, con paredes blancas, todas idénticas. Juro que caminé por 20 minutos tratando de encontrar la salida. No había nadie, ni un alma. Y lo peor es que mi teléfono no tenía señal. Cuando finalmente encontré la salida, estaba en el lado opuesto del edificio, pero les juro que solo caminé en línea recta. Otra persona comentó: he sido la única persona en todo un aeropuerto. El agente de TESA llegó justo antes del vuelo, me llevó a la pista y se fue. Fui el único pasajero en el avión. Tuve escalofríos todo el tiempo. ¿Son solo historias de internet o hay algo más? En el 2019, los backrooms iniciaron con una foto, un pequeño post, una sensación que no podías explicar bien en aquel entonces. Para 2024, hay wikis con 9.999 niveles documentados.
cada uno con sus propias reglas, entidades, formas de escape. Inclusive hay series de YouTube con lore completo, próximas películas, videojuegos, merchandise. Se convirtió en world building, en ficción estructurada, y perdió algo en el proceso. Perdió lo que lo hacía aterrador, porque cuando le das nombre a las criaturas, cuando catalogas los niveles, cuando explicas las reglas, el miedo se desvanece. Ya no es inquietante, es solo lore de un juego de rol. Los backrooms murieron de éxito, se volvieron tan familiares, tan documentados, que dejaron de dar miedo. El misterio desapareció, pero antes de que eso pasara, antes incluso de las wikis y las películas, había algo real en esa foto original, algo que tocó una fibra muy profunda. Déjenme explicarles un poco por qué esa foto te inquietaba tanto. Hay un concepto en psicología llamado un caníbal. Lo conoces por los muñecos realistas que se ven casi humanos, pero no del todo. Tu cerebro los reconoce como familiares, pero detecta que algo no está bien. Los backrooms son un caníbal, pero de espacios. Tu cerebro reconoce ese espacio. Ha visto millones de pasillos así, oficinas, edificios comerciales. Son familiares, pero algo está mal. La iluminación es demasiado uniforme, no hay ventanas, no hay decoraciones, no hay señales de vida. El espacio se siente infinito, pero claustrofóbico al mismo tiempo. Tu cerebro espera ciertos patrones en ciertos espacios. Cuando esos patrones se rompen, entra en alerta. Y hay algo más, algo evolutivo. El filósofo Mark Fix describió la sensación de Herenis como una falla de presencia. Es lo que sientes cuando ves espacios que deberían estar llenos de gente, pero están vacíos. Tu cerebro interpreta eso como peligroso. ¿Por qué? Piénsalo de esta manera. Imagina que eres un humano de hace 500.000 años. Viajas con tu tribu buscando agua y encuentras un asentamiento, cabañas construidas, fogatas apagadas, herramientas abandonadas, pero no hay nadie. Tu cerebro entra en pánico. ¿Qué pasó aquí? ¿Depredadores? ¿Enfermedad? ¿Guerra? ¿Acaso nos debemos de ir inmediatamente? Ese instinto salvó vidas. Las tribus que ignoraban esas señales y se quedaban en asentamientos abandonados probablemente encontraron lo que hizo que los habitantes huyeran y no sobrevivieron para contarlo. Los que sí sobrevivieron fueron los que desarrollaron ese miedo instintivo, ese pensamiento de que algo está muy mal aquí. Y ese miedo se grabó en nuestro ADN. Se pasó de generación en generación por décadas de miles de años. Hoy en día no encontramos aldeas abandonadas en medio de la sabana. Encontramos oficinas vacías, estacionamientos sin autos, centros comerciales cerrados. Pero el instinto es el mismo. Espacios que deberían tener gente están totalmente ausentes. Algo en nosotros genera un peligro. No es racional, es primitivo. Es algo que llevamos cableado desde antes de que existiera el lenguaje. Un pasillo de oficinas debería tener empleados. Un estacionamiento debería tener autos. Una sala de espera debería tener gente esperando. Cuando no lo tienen, tu cerebro pregunta, ¿por qué están todos ausentes? ¿Qué pasó aquí? ¿Debería irme? Una maestra en Reddit escribió: los días de entrenamiento sin niños, la escuela se siente rara, vacía. Camino por los mismos pasillos, que durante el año escolar están llenos de gritos y vida, pero en silencio total. Es intrigante, como si no debería estar ahí. Otro usuario comentó algo más perturbador: trabajo en un Walmart 24 horas. Solo cierra en Nochebuena. Una vez me tocó turno cuando cerraron. Estar en ese edificio gigante, completamente vacío, sin clientes, sin ruido, fue como estar en otro mundo. Las luces fluorescentes zumbando, los pasillos interminables. Quería salir lo más pronto posible de ahí. Y eso es lo que hace que los backrooms funcionen. No están tocando tu miedo a lo desconocido, están tocando tu miedo a lo abandonado, a llegar tarde, a estar en el lugar equivocado cuando algo terrible ya pasó. Es el miedo de nuestros ancestros encontrando pueblos vacíos y sabiendo que algo los obligó a huir, y preguntándose si lo que sea que los persiguió todavía está ahí. Los backrooms no son solo ficción en internet, están en todas partes. En Estados Unidos hay un fenómeno llamado Deadmans.
centros comerciales abandonados, miles de metros cuadrados de tiendas cerradas, fuentes secas, escaleras que no van a ningún lado. Se ven exactamente como los backrooms, y después del 2020, COVID convirtió el mundo entero en un espacio liminal. Ciudades vacías, calles sin autos, aeropuertos sin viajeros, oficinas abandonadas de la noche a la mañana. De repente, todos vivían en los backrooms. Y fue entonces cuando la búsqueda del liminal space alcanzó su pico máximo. Marzo del 2020, justo cuando comenzaron los confinamientos. ¿Por qué la gente finalmente tenía un nombre para lo que estaba sintiendo? Esa sensación de estar atrapado en un espacio de transición entre el antes y el después, sin poder avanzar ni retroceder, solo existiendo en el espacio intermedio. Y aquí viene algo un poco raro. Existe una comunidad en internet dedicada a algo llamado Reality Shifting, gente que practica técnicas de meditación y autohipnosis para intentar no clipear a los backrooms. Hay foros de Reddit, hashtag en TikTok, canales de YouTube. Algunos dicen que es posible por la teoría del multiverso, otros lo llaman experiencias transliminal, y algunos afirman que es una técnica que salió de experimentación de la CIA en los años 80 para producir conciencias fuera del cuerpo. ¿Es real? ¿O acaso solamente es solo lucid dream? En realidad no lo sé, pero ojo, hay miles de personas intentándolo en este preciso momento que ves este video. Y después de todo esto, después de 5 años de búsqueda, en mayo del 2024 finalmente encontraron el origen de la foto original. Investigadores en un servidor de disco lo resolvieron. La foto fue tomada el 12 de junio del 2002, hace más de 20 años. El lugar, Hobbytown, una tienda de hobbies en Oscorp, Wisconsin. La foto fue subida a un blog el 2 de marzo del 2003. Estuvo en internet por 21 años, sin que nadie lo notara. ¿Qué estaban haciendo? Pues renovaciones, convirtiendo el espacio en una pista de carreras para autos RC. Hoy en día ese lugar es Revolution Raceway, una pista de carreras RC. Las luces siguen ahí, los postes estructurales siguen ahí. Puedes inclusive ir a visitarlo si quieres. La ironía es brutal. El lugar más aterrador de internet era una tienda de hobbies familiar, creando un espacio donde niños pueden jugar con autos de control remoto. En general nada siniestro ni peligroso, solo un pasillo vacío durante una renovación. Aunque ahora que sabemos de dónde vino la fotografía, aunque sabemos que era una tienda de hobbies en Wisconsin, la foto sigue siendo inquietante. Los backrooms de internet pueden estar sobresaturados, catalogados, desmitificados incluso, con wikis completas. Por eso no importa, porque los backrooms reales nunca van a desaparecer. No están en 4chan, están en cada pasillo de oficina genérica, en cada estacionamiento subterráneo, en cada sala de esperas sin ventanas, en cada espacio diseñado para ser transitado pero nunca habitado. Un usuario de Reddit lo resumió perfectamente. Anoche estaba guardando algo en un closet, pura oscuridad. Metí la mano y pensé, no tengo idea de qué hay dentro. Sé lo que debería haber, pero en este momento, en esa oscuridad, no lo sé con certeza, y eso me aterra. Eso es lo que son los backrooms. No son sobre el lore de internet, son sobre estar atrapado en transición entre el antes y el después, sin poder avanzar ni retroceder. Y ese miedo primordial que sentiste la primera vez que viste la foto, ese miedo de 500.000 años grabados en tu ADN, ese miedo sigue activo. Tarde o temprano vas a caminar solo por un estacionamiento vacío o por un pasillo de hotel a las 3 de la mañana y vas a acelerar el paso sin saber por qué. Vas a sentir que algo está muy mal, aunque no haya nada objetivamente peligroso. Tal vez los backrooms siempre han estado ahí, en cada espacio de transición, en cada momento donde estás entre el antes y el después, esperando a que des un paso en falso, esperando a que no clipees. Si les gustó este video, dejen su like, compartan y déjenme en los comentarios. Cuídense, y la próxima vez que caminen solos por un pasillo vacío, no miren atrás.